a nuestros procesos de desarrollo y aprendizaje, en el sentido de que, bueno, ¿por qué nos obligan? Porque al evaluarnos nos piden que hayamos aprendido la misma cantidad de conocimientos, de la misma manera, con el mismo ritmo de aprendizaje, etc. Entonces, ¿qué nos sugieres al respecto? Y te aprovecho para lo último. Tú, porque nos inspiras, que trabajaste con Freire, nuestro gran maestro, del que seguimos aprendiendo, que él tuvo como parte de la filosofía, de su praxis, de la filosofía de la liberación. Esos sueños que tuvieron muchos grandes, que han construido nuestra patria grande, como Bolívar, Martí, el propio Fidel, de la unidad de la patria grande, de la Vía Yala. Pero la realidad, esto es un proceso bien difícil, porque hoy la izquierda posmoderna nos encanta fragmentarnos, dividirnos y andar de a poquitos. Entonces también ahorita, y por eso es esta alianza estratégica de estos 3 centros que estamos organizando este evento, de unificarnos. Nosotros mismos, desde nuestras pedagogías agrietadoras, impulsamos mucho, trabajamos la unidad. ¿Tú crees que desde nuestros saberes comunitarios de los pueblos originarios de la Vía Yala podamos construir y lograr este sueño de unificar nuestro continente, de la unidad, y concretar ese gran sueño del proyecto histórico de liberación de nosotros los pobres, los oprimidos, y poder construir, porque dijiste es imposible cambiar el sistema y eso me desesperanzó un poco, pero yo pienso que sí, poder construir otro sistema donde podamos reexistir, como tú bien planteas, con dignidad, todos. ¿Qué mensajes nos das en este sentido a los maestros, al magisterio latinoamericano y a los movimientos sociales, Catherine? Muchas gracias. Te agradezco tu respuesta. Bueno, Carmen, tú también haces un desafío enorme, ¿no es cierto?, de que parte de la realidad que sentimos adentro, esta frustración de qué hacer, ¿no? Y cómo hacer. Porque yo regreso a la importancia de las preguntas por los cómo. Como mencioné, como me enseñó otro amigo mexicano, René Olvera, ¿no? De los cómo, que es importante, no qué hacer, que es la pregunta que aprendimos desde la formación en las izquierdas, ¿no es cierto? ¿Qué hacer? La famosa pregunta de Lenin, versus cómo hacer, que necesariamente apunta prácticas, procesos, pedagogías, metodologías, etcétera, ¿no es cierto? O sea, si partimos de este reto de la evaluación, ¿no? Yo entiendo que dentro de la red que organiza este evento hay mucha gente de los sindicatos en muchas partes, ¿cierto?, de América Latina. O sea, ¿qué sucede si la evaluación llega a ser un punto de simplemente negar hacer, ¿no? Entonces, de adaptarlo, etcétera, para mí no vale, porque la evaluación, ¿no?, universal, estandarizado, es parte, como sabemos, de la neoliberalización, de la mercantilización de la educación, ¿no? Es el mismo modelo que aplica, tal vez con unos pequeños cambios en cada lugar. Y sabemos que todo eso viene del norte, ¿no? Entonces, es clasificar conocimientos, además es decidir qué conocimientos valen y qué conocimientos no. Entonces, estamos frente a una lucha que es política, que es epistémica, porque tiene que ver con los conocimientos y tiene que ver con la existencia, ¿no? Porque esos conocimientos que sabemos, que son situados, que son locales, que se enraizan en la tierra o el territorio, ¿no?, permite la existencia, permite el vivir, el convivir, ¿no? Y la evaluación que está aplicando en un montón de lugares quita eso, ¿no? Entonces, yo creo que en un momento es central pensar como sindicatos, como colectivos de maestros y maestros, simplemente negar, ¿no?
La cuestión no es de no querer evaluar, porque sabemos que parte central de la praxis es la misma evaluación, es decir, analizar la situación en que estamos, reflexionar conjuntamente, colectivamente sobre eso para actuar. Luego, reflexionamos sobre nuestra acción para mejorarlo y reanalizamos para actuar más fuerte, más dirigido y mejor. Eso es parte de lo que le llaman evaluación. Pero claro, desde modo muy otro, ¿no es cierto? Entonces yo creo que yo no puedo decir qué hacer sobre las evaluaciones porque creo que está en las manos de las maestras y maestros organizados de simplemente ya protestar, de eliminar, de no cumplir con esos procesos evaluativos, por un lado, ¿no es cierto? Pero eso apunta a un problema más grande. O sea, ¿dónde va la educación institucionalizada en América Latina o Abayala hoy? ¿No? O sea, si podemos decir que tal vez en los años 70, 80, ¿no? Había un movimiento de pensar desde América Latina la educación, ¿no? Claro que Paulo fue parte de eso también, ¿no? De procesos de educación popular, de educación comunitaria, entrelazados con un pensar críticamente, enraizados, ¿no? En el territorio en América Latina. Pero hoy en día hay un sistema institucionalizado que se aplica y que se llama la educación global. Esta educación existe en todos los países de América Latina, existe en países africanos. Hace un par de años tuve la posibilidad de intercambiar con maestros y maestros y gente de la comunidad en Sudáfrica y están enfrentando exactamente el mismo problema que América Latina. Es decir, que hay un proceso, ¿no es cierto?, de construir un modelo de educación global aplicado de forma igual en todos los países del mundo, particularmente, ¿no?, en los países del llamado tercer mundo, ¿no?, globalizando el modelo que viene del norte global. Entonces, creo que frente a eso, las luchas locales, ¿no?, situadas son súper importantes, pero también necesitamos cuestionar este sistema de educación. Yo sé que en algunas comunidades la decisión es trabajar fuera del sistema, ¿no? En otras comunidades es este movimiento que podemos decir fuera a la vez y siempre en contra. Entonces, trabajar en la escuela, pero también tener escuelas alternativas o otros espacios educativos de aprendizaje fuera de la escuela, basados en la comunidad, basados en un barrio urbano, basados en espacios compartidos colectivos, ¿no? Yo creo que de decidir cómo hacer esta forma de agrietamiento al sistema educativo también tiene que ser plural y localizado. Entonces, como tú bien sabes, Carmen, los procesos en Oaxaca que han decidido trabajar fuera de la escuela, ¿no?, siguiendo un poco el modelo de Illich y tomando más forma cada día, ¿no es cierto?, son muy importantes. Pero, ¿qué sucede con la gente que sigue dentro del sistema? No podemos negar, ¿no?, sus luchas dentro del sistema. Por eso digo, de pensar en insurgencia, ¿no?, pedagogías insurgentes, pedagogías que apuntan procesos de descolonizadores. También tenemos que pensar dentro de la escuela, porque mucha gente está ahí, ¿no?, y no tiene la opción salir. Para los que tienen la opción, mejor, pero los que no tienen la opción, es cómo está adentro y a la vez en contra, ¿no?, de cómo agrietar adentro, pero pensando siempre los entrelaces, ¿no?, de agrietar no simplemente el sistema, sino de introducir otros tipos de conocimientos. Por eso yo pienso que de hablar de los procesos, como tú empezaste a decir, sobre los oprimidos, los colonizadores, los colonizados, ¿no es cierto?, también son categorías muy generales.
¿Y qué sucede cuando pensamos cómo sentimos oprimidos y oprimidas? ¿Cuál es el contexto que yo siento oprimida? Que es muy distinta a una forma de una mujer trans encarcelada, por ejemplo, se siente oprimida, ¿no? Tenemos que entender cómo las condiciones vividas de la opresión son distintas, ¿no? Eso es un punto de reflexión importante hacer dentro de la escuela y fuera de la escuela. Cómo a veces reproducimos la opresión sin darnos cuenta, ¿no? Porque cargamos en nuestras mentes muchas veces, ¿no? Nuestras propias formaciones o desformaciones, ¿no? Coloniales, ¿no? Que son racializadas, que son feminizadas, que también son territorializadas. Las maneras de la ciudad, como ven la gente del campo, ¿no? Y ciertos campos que son más campos, más rurales, ¿no? Muchas veces vamos construyendo jerarquías, ¿no? Sin darnos cuenta. Entonces, por eso yo creo que es importante reflexionar sobre algo que tú mencionaste, Carmen, esta noción de desde abajo. O sea, utilizamos a veces con mucha facilidad y mucha fluidez este término. Pero realmente, ¿qué estamos hablando? ¿Quiénes son o quiénes somos los de abajo? Y cómo esos abajos plurales, ¿no? Se construyen en distintos contextos y se mueven entre sí. Que no hay un desde abajo, sino hay muchos abajos, ¿no es cierto? Y que condiciones, existencias de vida de empobrecimiento, de violencia familiar, de encarcelamiento, de segregaciones raciales que existen en las ciudades, ¿no es cierto? Crecen en su forma, esas formas que esos desde abajo construyen sus propias luchas. Entonces yo regreso a la idea, si las formas de aprender, a desaprender, a reaprender, parten de nuestros contextos locales. ¿Cuáles son los contextos locales que nosotros y nosotros como maestras y maestros, si identificamos de esta manera, cómo sentimos eso, ¿no? Pero también con las comunidades, con los estudiantes con quienes estamos trabajando. ¿Cómo construimos un ambiente en el espacio llamado aula, ¿no? O espacio llamado escuela o educación, donde esas diferencias se construyen una base de conocimientos en plurales, ¿no? Que parten de las experiencias de vida, de las necesidades de vida, que muchas veces no tienen nada que ver con esta bendita evaluación. Yo creo que esas son responsabilidades que tenemos para los que trabajamos en educación. Yo personalmente, hace unos pocos años atrás, empecé a tomar distancia de la institución de educación. O sea, yo he trabajado en universidades 40 años de mi vida, pero sin identificarme como académica y sin identificarme como persona que trabaja en la universidad. Es decir, mi identificación es como intelectual militante. Trabajo en la universidad, sí, pero en la universidad no me define, no me controla, no intenta ponerme en una categoría de profesora, ¿no? De utilizar esos espacios, agrietándolos, abriendo posibilidades de debatir. Eso es lo que hemos hecho en el doctorado que tenemos aquí en Quito, que Luis mencionó al inicio, que tiene casi 20 años, ¿no? Con líderes sociales, de movimientos sociales, de intelectuales críticos de toda América Latina y de otras partes también, ¿no? De pensar conjuntamente y no en un modelo de conocimiento, un modelo que rige lo que el sistema dice que un estudiante a nivel posgrado, por ejemplo, tiene que aprender.
romper esos espacios, de construir algo colectivo que viene desde el corazón. Entonces yo regreso a esta cuestión del sentir pensar, pero también de la forma encarnada que existe nuestras maneras de aprender, de sentir, ¿no es cierto? Y de conocer y saber. O sea, de poner el corazón en el centro, cambia también mucho las relaciones que existen, ¿no? En la escuela, en el espacio llamado educación. Entonces yo creo que es eso. O sea, dejar lo que el sistema dice que no debería estar, como los sentimientos, porque no son lógicos, porque no son racionales, y son peores cuando viene de una mujer, porque, entonces ves, una mujer no es racional. Tenemos que enseñar a los estudiantes el conocimiento racional. No. Lo que tenemos que hacer nosotros mismos y hacemos con nuestros estudiantes es pensar desde el existir, desde el sentir, de esos momentos, particularmente hoy, que están matando mucha gente físicamente y simbólicamente, ¿no? Eliminando comunidades con feminicidios de más alto nivel que ha existido en la historia, y también con niñas. Aquí en Ecuador, durante este tiempo de COVID, han matado, asesinado 20 niñas. ¿No? ¿Qué quiere decir eso sobre el sistema, no es cierto, en que estamos hablando hoy? Yo creo que, y regreso, a este proceso de la praxis, es eso, de analizar la realidad en que estamos, reflexionar conjuntamente para decidir cómo lo vamos a actuar. Entonces yo creo que esos son parte, ¿no? de los desafíos, de las luchas reales que estamos viviendo. No hay recetas, no hay soluciones, y digo, tampoco hay banderas. O sea, a veces y yo tengo que decir eso de vivir tantos años en Ecuador. Ecuador ya es mi país, pero de vivir 10 años con un gobierno llamado progresista, que sin duda logró unos avances importantes, pero también logró romper la fuerza de los movimientos sociales, ¿no? Logró romper la base comunitaria de educación, con educación del milenio, escuelas enormes, todo estandarizados. Nos puso unos pasos atrás. Entonces yo sigo pensando que la solución no es en la institución, no es un mejor Estado, no es un mejor presidente, sino una mejor fuerza que nace desde los abajos, ¿no? Construyendo procesos que empiece a tejer otro tipo de sociedad, ¿no? Muy distinta a la que tenemos. Yo creo que eso es un poco el desafío que estamos viendo, el desafío que existe en México, en Ecuador y en todos los países que podemos nombrar cada uno en este área y la América Latina, ¿no? De construir conjuntamente algo distinto. Pero pensar otra vez, no que vamos a transformar todo una vez de lo grande, sino empezamos más pequeño y esos pequeños se van tejiendo para que este monstruo grande empiece a romper. Yo creo que estamos en momentos muy críticos donde la fractura, ¿no? La fisura de este monstruo grande está tomando formas. Y la cuestión es cómo nos metemos, cómo abrimos esas fisuras y cómo juntamos en esta lucha compartida central. Eso, Carmen. Gracias. Muchas gracias por tu respuesta. Gracias, Catherine. Gracias, Luz, por la moderación en esta sección. Gracias a las compañeras, a Sandra, a Marianice, a Carmen, por la formulación de estas preguntas que permiten complementar la brillante exposición de Catherine. Son cada vez más los seguidores y los comentarios se multiplican en las redes que nos están transmitiendo y retransmitiendo
el compañero Pedro González de la Universidad de Venezuela pide que le den me gusta al video para que se convierta en tendencia. Estamos aprendiendo también cosas que no sabemos en estos avatares. Nos transmite y retransmite la página oficial del CEAL, del Consejo Latinoamericano de Educación Popular. Nos retransmiten también desde Oaxaca, desde Perú, el Sindicato de Trabajadores de la Educación del Perú. Son múltiples páginas web y los Facebook que están retransmitiendo este importante seminario. Como ustedes saben, ha sido un seminario organizado por la Cooperativa de Educadores e Investigadores Populares Histórica de Buenos Aires, Argentina, el Centro Internacional de Pensamiento Crítico Eduardo del Río Ríos de Zamora, Michoacán, México, y el Centro Internacional de Investigaciones Otras de Educación de Recaca, Venezuela. En la parte ya final de este seminario, y queríamos pedirle a Catherine, son miles las y les docentes que están siguiendo este seminario, y queríamos pedirte, Catherine, que para cerrarlo le dirigieras a quienes hoy desde las escuelas, con las comunidades, con los niños, con los jóvenes, con las familias, trabajan una propuesta educativa alternativa a este intento de normalización, de virtualización forzosa que se está intentando imponer en el marco del COVID-19. Esos maestros y maestras que están regados por todo el continente y que son la garantía también de que la escuela pública popular, gratuita, dar pie a eso que planteaba, a crear esas grietas para otra educación de escolaridad, sin currículo, como lo hemos venido planteando nosotros, sin currículo previsto. Un mensaje para eso. Entonces, Catherine. Bueno, muchas gracias, Luis, y muchas gracias a todos y todas que han venido acompañando nuestra conversa esta tarde, ¿no? Yo creo que es difícil cerrarlo, porque creo que hay tantos elementos pendientes, ¿no? Yo digo, y algo que empecé a decir con Carmen, tal vez no lo terminé bien, pero pensando que yo he venido tomando distancia de la institución de educación. O sea, aunque he tenido ya más de 40 años enseñando en la universidad de distinta manera, decidí que la universidad no es mi sitio en este momento, o tal vez no es el único sitio donde podemos ejercer los procesos de educación. Es decir, no la educación que hacemos a la gente, ¿no? Que, como decía Paulo Freire, ¿no? De esta necesidad de despertar la conciencia crítica. Pero pregunto, si la gente necesita una maestra o maestro, un facilitador o facilitadora a despertar la conciencia crítica, o la gente misma está haciéndolo de muchas formas, ¿no? O sea, ¿cómo podemos hoy, y utilizando esta crisis, esta pandemia, este virus de violencia que estamos viviendo de un montón de formas, no solamente con COVID, digo yo, sino del despojo que está sucediendo en América Latina hoy de distintas maneras? ¿Cómo utilizamos eso para y construir otros procesos de aprender y también de educarnos conjuntamente, no como currículum, no como proceso concreto establecido, sino que nace de nuestros seres y nuestras interconexiones? Pienso, ¿qué implica hoy aprender de otras lógicas y otras maneras de estar en el mundo que existen en esta variable, pero siguen siendo
invisibilizadas, negadas y subordinadas. O sea, no simplificar ni generalizar conocimientos ancestrales indígenas, afrodescendientes o campesinos, sino también de decir que nos da otra lógica, otra manera de estar en el mundo, que tal vez en esos momentos críticos centrales nos da muchas enseñanzas, muchos aprendizajes de pensar, incluyendo para los y los que vivimos en las ciudades. ¿Qué sucede cuando veamos lo que está sucediendo en Brasil en este momento? ¿No? El país de América Latina más afectado por la COVID. Pero también los procesos que existen en las favelas, a pesar del Estado. Es decir, el Estado que no está, pero tampoco la gente quiere este Estado en sus vidas, ¿no? En el caso de Brasil. De cómo la favela está cuidando la favela, ¿no? Y de qué enseñanzas ofrece, no para replicar, no para reproducir experiencias hechas en unos lugares concretos en otras partes, sino de darnos una atención, ¿no? Como personas, como maestros interesados, ¿no? En construir un mundo distinto, en posibilidades distintas. ¿Cómo aprendemos de lo que está sucediendo en este momento, en esas grietas que están siendo formadas, ensanchadas, desarrolladas en los momentos mismos que estamos hablando? Yo creo que eso tal vez es el mensaje que quiero compartir. Yo sigo pensando que para los que trabajan en escuelas, colegios, universidades, tienen un papel ahí, pero también tenemos muchos y muchas espacios distintos fuera de la institución para también trabajar, pensar, aprender, desaprender y reaprender. Y como adultos y adultas, a veces esos procesos son los más complicados. Y para los que ya somos grandes, ¿no? Es más difícil aún. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer en este momento. O sea, de todo lo que hemos conocido, de un momento al otro ha cambiado. Entonces, en vez de lamentar sobre eso o preguntar cuándo regresa la normalidad, cuando sabemos que la normalidad, llamado así, tal vez no regresa de la misma manera. ¿Cómo aprender de esos momentos? Y cómo hacer que esta forma de aprender, de aprendizaje, se interconecte. Por eso quiero felicitar esta iniciativa de otras voces en educación y los otros colectivos, colectivas y organizaciones que forman parte de esta iniciativa, de permitir este espacio de intercambiar, ¿no? Yo no soy experta, no soy educadora, como dije, sino agrietadora y sembradora. Una persona más en esta lucha de no simplemente pensar en un mundo distinto, sino también de sembrar semillas para que permite crecer algo distinto, algo que necesitamos para pensar, para saber, para existir, para amar y para vivir hoy en día. De no permitir que la desexistencia que está en camino nos come, nos mata a todos y todos, sino tenemos que también conjuntamente buscar otras formas de coexistir y convivir. Entonces, muchas gracias a Luis, a Carmen, a Luz, a Sandra, a todos que han participado, a Maese, a todos que han participado en hacer esta conversación, una conversación, ¿no? No de expertas y expertos, sino de intercambiar ideas. Y ojalá buscamos la manera de seguir conversando, colaborando, construyendo conjuntamente. Muchas gracias. Gracias a ti, Catherine, por esa lección, la de militancia, de compromiso por la transformación radical de la sociedad latinoamericana y caribeña. Al comienzo, antes de comenzar la transmisión, nos decías que
es el inicio de una relación y así la tomamos quienes estamos promoviendo este evento, en la idea de construir y enlazar esfuerzos. Ese maravilloso doctor Cordina, que tiene más de 20 años, queremos vincularlo a otra y un doctorado que estamos construyendo para el movimiento pedagógico latinoamericano, para juntos seguir pensando desde las grietas esas otras resistencias y alternativas de otro mundo posible. La próxima semana continuaremos con este seminario sobre la otra acción posible. Estaré la próxima semana con Francesc Pedroch, el director del Instituto de Educación Superior para América Latina y el Caribe de la UNESCO, pero antes del miércoles de la próxima semana estaremos mañana, jueves, a la mesa de otras voces feministas con 6 compañeras de América Latina, quienes nos dan cuenta de abajo la lucha contra el patriarcado, el machismo en la región, nos dan lecciones de vida, militancia, lucha feminista. El viernes continuaremos con los foros del Grupo de Contacto Internacional de Diálogo de gremios y sindicatos de la región. El próximo lunes iniciamos unas charlas, unos foros, unas entrevistas para sistematizar la historia del movimiento local de América Latina con una intervención de Fernando Ábrego, el profesor secretario general de la Asociación de Profesores de la República. Todos los lunes estará interviniendo una dirigente gremial del magisterio de la región para recuperar la memoria histórica de los sectores sindicales. El próximo martes estará la segunda edición de La Otra Política. En esta oportunidad, Noam Chomsky, quien nos estará en América Latina y en el mundo. El miércoles continuaremos, como ya les dije, con Pedro Franch. Y el jueves siguiente estaremos en otra mesa de discusión y de debate sobre la juventudes y narrativas alternativas en la región. Estamos, como ustedes saben, desarrollando una agenda a las 3 de la tarde, hora de Bogotá, de Panamá, 4 de la tarde, hora de Caracas, Puerto Rico, 5 de la tarde, hora de Argentina, en este esfuerzo de educadores e investigadores populares históricas del CIMPC, del Centro Internacional de Pensamiento Crítico Eduardo de Ríos de México, y del Centro Internacional de Investigaciones Otras Voces en Educación. Pero antes de terminar, que prendan las cámaras para sacarnos la foto colectiva y despedir con los miles de compañeros han seguido en esta en una segunda edición de esta charla y seguramente vamos a tener oportunidad de organizarla. Por favor, prendan las cámaras. Bueno, chao. Será hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. Un gusto. Muchas gracias, Catherine. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por tu intervención. Muchas gracias, Gracias a todos. Abrazos, Luis, Fer, Luz, todos. Seguimos.